claro. ¿Cómo defines libre albedrío y dónde lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras? Bueno, la palabra albedrío significa voluntad y al decir que tenemos libre albedrío estamos diciendo que tenemos libre voluntad y a veces esto es malentendido por nuestros hermanos calvinistas como queriendo decir de que le quitamos a Dios su soberanía o su absoluto control de todo, pero al contrario, es Dios en su soberanía, en su determinación absoluta de lo que Él decide, de cómo Él quiere que nos relacionemos con Él, quien determinó que nuestra relación con Él fuera a través de tener una libre voluntad. Y por eso constantemente en las escrituras vemos desde Adán, que fue creado, y Eva, que fueron creados sin pecados, el Señor les dio la posibilidad de la desobediencia, les dio la oportunidad de obedecer, les dijo que no debían comer de cierto fruto, que el día que comieran iban a morir, y les dio esa prerrogativa de poder ser libres. Y cuando avanzamos en las escrituras y vemos la relación de Dios con Israel, vemos constantemente un llamado a la obediencia, donde Dios dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. Y constantemente hay un llamado al pueblo de Dios a obedecer, a procurar alinear su corazón con el de Dios y dejarse ser guiados por lo que el Señor ha determinado que quiere para nuestras vidas. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos el libre albedrío. Hay gente que dice que no existe, claro que depende de la familia en la que naces, las circunstancias en las que viviste, hay cosas que por supuesto influencian en nuestra toma de decisiones, pero claramente en la Biblia no vemos un determinismo donde Dios, y no es que Dios no sea soberano o que Dios no sea todopoderoso o que Dios no lo pueda hacer, sino que Dios en su soberana voluntad quiere que nuestra relación con Él sea una relación donde a través de la libre voluntad nosotros nos rindamos a Él y le obedezcamos. Ok, entonces para puntualizar, si una persona llega a ser salva, debemos decir entonces, según estas posiciones, que es porque en su libre voluntad decide escoger la salvación de Dios que Dios ofrece. Ahora, mucho ojo con esto, porque, bueno, el calvinismo, Jacobo Arminio, que hay un sistema teológico en cuanto a la soteriología, en cuanto a la doctrina de la salvación, Jacobo Arminio, él no instituyó los 5 puntos de los remonstrantes, sino que fueron sus estudiantes, porque él falleció en 1610 y fueron sus estudiantes, 1609, 1610, fue 1610 que hubo un grupo de pastores y líderes que fueron influenciados por la teología de este hombre de Dios, que llegaron con estos 5 puntos que fueron lo que provocó esos 5 declaraciones de fe sobre qué es lo que creían sobre la salvación, y fue el concilio de Dordrecht, fue lo que se conoce como los cánones de Dort, lo que compiló las enseñanzas que hasta el siglo XX se conocen como el TULIP, ¿no? Que es un sistema de los 5 puntos del calvinismo. Pero solamente quería aclarar que lo que hoy se conoce como arminianismo fue algo que fue estipulado por los estudiantes de Jacobo Arminio. Y bueno, perdón, volviendo a la pregunta, si alguien puede de su libre voluntad escoger a Dios, los remonstrantes, estos que estaban, pastores holandeses que estaban poniendo su postura en contra de lo que era la teología calvinista, ellos creían que existía la gracia preveniente, la gracia que antecede. O sea, que Dios prepara el corazón de las personas, que Dios llama a las personas, y esto se conoce como la gracia que antecede o la gracia preveniente. Entonces, el arminianismo cree que la gracia de Dios es necesaria para la salvación. No es pelagianismo ni semipelagianismo, que cree que el hombre puede ser bueno por sí mismo sin la necesidad de la gracia de Dios. Quería aclarar eso. Y en cuanto a que el hombre puede decidir recibir la salvación, no estamos hablando que el hombre se salva a sí mismo, ni que pone un 50%, mucho menos un 50%, ni un 1% en su salvación, porque la salvación es toda de Dios en el sentido que el Padre pensó
en nuestra salvación. El Hijo se encarnó y fue el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que satisface la justicia de Dios, la ira santa de Dios sobre nosotros, es la propiciación por nuestros pecados, y el Espíritu Santo obra en el corazón de las personas. La palabra de Dios tiene poder porque produce fe, porque es como una espada que penetra y discierne nuestros pensamientos y toca nuestro corazón. Y dice la Biblia que hemos nacido de nuevo a través de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y dice que la fe, el acto de confiar en lo que Dios ha hecho, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene poder para producir fe. Una vez que el ser humano se rinde al Espíritu Santo, a la obra de Dios, al mensaje del Evangelio, es sellado con el Espíritu Santo, es perdonado por el Padre. Entonces, la salvación de principio a fin es una obra de Dios, pero es Dios quien en su soberanía determina que su salvación, que solamente es de Él, sea recibida por los seres humanos para todo aquel que cree. Porque por eso dice Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y sí, el ser humano tiene libre albedrío. El arminianismo cree en la depravación total, pero no al extremo del calvinismo, de crear una inhabilidad absoluta del ser humano de poder responder al Evangelio cuando lo escucha y de poder arrepentirse y creer. Me parece excelente la respuesta y ya solo por lo que estás mencionando y por lo que el hermano Will Graham también mencionó, me parece que ha sido muy acalorada la discusión entre los calvinistas y el arminianismo, pero veo que muchas veces es porque ignoran de un lado hacia el otro lo que están diciendo. Así es. Porque ya, si nos ponemos a ver bien, lo que estaba diciendo el hermano Will y lo que dices tú, claramente sí hay aristas diferentes, pero no son tan contrastantes, por decirlo así, amparado en la ignorancia. Es que la gente ignora realmente lo que quiere decir estas posturas de Arminio y también a veces las del mismo calvinismo. Así es. Ahora, hermano, déjame hacerte esta pregunta que es muy importante. ¿Qué es la elección condicional? Ok. La elección condicional es una respuesta al calvinismo agustiniano en el que creció Jacobo Arminio, que cree que solamente un grupo selecto de personas va a ser escogida por Dios, y lo basan en una elección individual, en decir que Dios decidió entre toda la humanidad escoger a algunos hombres para ser salvos, intencionalmente dejando al resto de los hombres de la posibilidad de salvación. Y Calvino mismo, él creía en la doble predestinación, que muchos de nuestros hermanos calvinistas no creen en la doble predestinación, pero Calvino sí lo creía. Déjame nada más te lo comparto porque tiene que ver con esto también la pregunta. Calvino decía en su libro tercero, en el capítulo 21, en la quinta sección, dice: por predestinación entendemos el decreto eterno de Dios por el cual determinó consigo mismo lo que quería que sucediera con respecto a cada hombre. Ya es una elección individual de que Dios escoge a algunos. Dice: no todos son creados en igualdad de condiciones, sino que la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, ¿no? Y que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2:4. Pero Calvino decía: no todos son creados en igualdad de condiciones, sino que algunos están predestinados a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Y en consecuencia, como cada uno ha sido creado para uno u otro de estos fines, decimos que ha sido predestinado a la vida o a la muerte. Y pues Calvino pensaba que él decía lo que las escrituras decían. Entonces, el arminianismo, al revisar las escrituras y revisar esta postura, porque obviamente Jacobo Arminio creció como calvinista y fue educado bajo Teodoro Beza, el sucesor de Calvino, revisando estas posturas, llega a pasajes bíblicos que no le permiten ver esta comprensión, como 1 Timoteo 2:4, que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad.
Por ejemplo, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, abriendo la posibilidad a cualquiera que quiera creer, que al ser presentado con el evangelio, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, ahí entra la elección condicional. Cuando pensamos en la palabra elección, pensamos como en nuestro común idioma, nosotros elegimos una cosa y no otra. Por ejemplo, decimos, yo quiero hoy pedir hamburguesa y no pizza. Estoy haciendo una elección por algo, rechazando al resto. Pero en la Biblia, este es un vocablo en el Nuevo Testamento que viene de la relación de Dios con su pueblo Israel. Israel era el pueblo de Dios, la niña de sus ojos, el pueblo elegido. Dios escogió a Abraham, Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia, pero Dios escogió a Abraham para bendecir en su simiente las familias de la tierra. Dios siempre escoge para, para salvar y para mostrar su gloria y su nombre a las naciones. Entonces, el pueblo de Israel es el pueblo con quien Dios hace un pacto y empiezan a ser llamados mi pueblo elegido en el Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento utilizan este vocablo de sus elegidos para hablar de su pueblo especial con quien Dios se relaciona, que ahora está compuesto por todos los hombres y mujeres que han sido salvos a través de Cristo. Entonces, los que serán parte de ese pueblo elegido especial que le pertenece a Dios son todos aquellos que pongan su fe en Jesucristo. Entonces, la fe, la elección es condicional porque tiene que cumplir la condición de que la persona deposite su confianza en el Señor. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no para salvación universal a todos, ¿no? Sino solo a todo aquel que cree. Entonces, la condición Dios mismo la pone. La condición para que tú y yo seamos parte de su pueblo elegido es que creamos y confiemos. Esta es la obra de Dios, que creamos en aquel a quien el Padre ha enviado, ¿no? Que podamos poner nuestra confianza en creerle a Dios, que Jesucristo es el Cordero de Dios que puede cargar nuestro pecado, nos arrepintamos y decidamos seguirle. Esa es la condición. Entonces, a diferencia del calvinismo, que ve una elección incondicional, o sea que Dios no es que Dios vio al futuro. ¿Y qué será la postura de los padres de la iglesia? Cuando hablan de la predestinación, están hablando de eso, de que Dios conoce, porque Él es omnisciente, quiénes serán salvos. Como dice 1 Pedro 1:2, ¿no? Escogidos según la presciencia de Dios Padre. Entonces, el calvinismo dice, no es que Dios vio al futuro y vio quiénes iban a creer, sino que Dios incondicionalmente, sin condiciones, no es que Dios puso la condición de la fe, de que ibas a creer, no, dijo, este sí, este sí, este sí, y los otros billones de personas pueden perecer. Entonces, el arminianismo tiene la postura de decir, no, la elección es condicional, porque en la Biblia vemos constantemente que para ser pueblo de Dios, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Comprendo. Tal vez me gustaría saber si crees que este pasaje que voy a mencionar defiende esa tesis que estás defendiendo, ¿verdad? O exponiendo. Por ejemplo, cuando Cristo le dice esto al pueblo judío, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos, como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisisteis? Totalmente, absolutamente. Ese pasaje es muy claro que Jesús se lamenta sobre Jerusalén. El libro de Lucas dice que lloró sobre Jerusalén, conmovido en su espíritu, porque él había venido como el Mesías para salvarlo, y les recuerda que los hijos de Jerusalén es los ciudadanos de Jerusalén que estaban siendo influenciados por los líderes religiosos endurecidos del corazón. Y vemos que dice, ¿cuántas veces quise juntarte? Juntar a tus hijos, ¿no? Hablando de los profetas que fueron enviados, los mensajes llamados al arrepentimiento a través de los profetas. Y dice, pero tú matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Y pues estaban a punto de crucificar a Jesús.
Dijo, ¿cuántas veces quise juntarte? O sea, muestra el deseo de Dios y de Cristo de llamarlos como la gallina junta sus polluelos, una imagen de Yahweh Dios en el Antiguo Testamento. Debajo de sus alas estará seguro, hablando del Señor. Entonces, el Señor quería juntarlos para darles su protección, para que fueran su pueblo obediente a quien quería salvar. Dice, pero tú no quisiste. Y hay un pasaje muy, muy bonito también que me gusta, que está en Lucas 7:30, que dice que los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los designios o propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. En Lucas 7:30 muestra que Dios tenía un designio para estos religiosos, para el pueblo, y dice que los quería llamar al arrepentimiento a través del bautismo de Juan, llamar al pueblo, preparar el camino del Señor, del Mesías. Dice, pero los fariseos e intérpretes de la ley rechazaron los designios o propósitos de Dios para con ellos. Dios tenía un propósito de Dios para ellos, pero ellos los rechazaron. Lucas 7:30. Entonces, y también hay un pasaje que está en Juan 5, 40, que dice, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida, mostrando que dice que las escrituras apuntaban a Cristo. Dice que ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Entonces ahí vemos otra vez vemos que es una elección condicional de aquellos que creen. Ok, se entiende. No sé si me dejas agregar un pasaje más que está ilustrando todo esto que nos enseñas. Eh, Cuando también Dios le dice a Israel que les va a entregar los mandamientos y les empieza a hablar, ellos sienten miedo y entonces le dicen a Moisés, acércate tú y escucha lo que dice Yahvé nuestro Elohim y luego tú nos dirás todo lo que Yahvé nuestro Elohim te haya hablado y escucharemos y lo haremos. Y Yahvé escuchó la voz de vuestras palabras mientras me hablabais y me dijo Yahvé, he oído el son de las palabras de este pueblo, lo que te han indicado, bien han hablado en cuanto a lo que te han dicho. ¿Quién diera que tuvieran siempre tal corazón para que me temieran y observaran todos los días mis mandamientos? Qué Exacto. increíble ese pasaje, Buenísimo, impresionante. buenísimo, sí, Gracias, exacto, hermano. Mira, ahora pasemos a otro punto sí, que creo que es muy importante también. ¿Qué es la redención universal? sí, Voy a dejarte un segundo hablando de este tema mientras conecto la compu que se me va a descargar, pero claro que aquí te sí. dejo la pregunta. ¿Qué es, hermano, la redención universal? Claro, claro. Bueno, la redención universal no es lo mismo para nuestra audiencia que el universalismo, que cree que todo el mundo va a ser salvo, porque la Biblia es clara que no es de todos la fe, y dice Jesús que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él, más angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. La redención universal o la expiación ilimitada es que Jesucristo en la cruz del Calvario llevó los pecados de toda la humanidad y obviamente que esa redención va a ser eficiente en aquellos que se arrepienten. No es que porque Cristo murió por los pecados de todos, automáticamente todos van a ser salvos. Eso es muy claro a la luz de las Escrituras. Uno de los pasajes más claros en aclarar esto es Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Es muy claro, dice que Jesucristo es el sacrificio o la propiciación por el perdón de nuestros pecados. O sea, Él fue la propiciación por nuestros pecados, el sacrificio para que fuésemos perdonados nuestros pecados, que llevó nuestros pecados en la cruz. Y dice Juan, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, ahí vemos claramente un pasaje inequívoco que nos muestra que la redención es para todo el mundo, porque dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. En Romanos 5:18 dice, así pues, tal como por una transgresión
resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación, la posibilidad de ser vistos como aceptos o justificados delante de los ojos de Dios. Dice, para todos los hombres, dice Romanos 5:18. Pues que por el acto de justicia de Cristo, eso resulta en la posibilidad de justificación, y el pasaje es explícito, para todos los hombres. Y 1 Timoteo 2:6 dice que se dio a sí mismo en rescate por todos. Romanos 3:22 dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. 1 Timoteo 4:10 dice que si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra confianza en el Dios viviente, amén, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Entonces, este es el pasaje más débil del tulip que representa a la postura calvinista, y es uno de los pasajes, una de las razones más fuertes dentro del arminianismo para creer en esta postura soteriológica. Hay un doctor en teología, el doctor Allen, que escribió un libro que se llama una crítica bíblica y teológica al calvinismo. Está en inglés, y dice esto en su libro en la página 71. Dice, la expiación limitada, que Cristo solo murió por un grupo muy selecto de escogidos y no por el resto de la humanidad. Dice, la expiación limitada es una doctrina en busca de un texto, a ver dónde pueden anclar esa doctrina. Dice, nadie puede señalar ningún texto en las Escrituras que afirme claramente que Cristo murió por los pecados de un número limitado de personas con exclusión del resto de las otras personas. La mayoría de los calvinistas reconocen y admiten esto. Por el contrario, existen una docena de textos en el Nuevo Testamento que afirman explícitamente que Cristo murió por los pecados de todas las personas, y hay otra media docena más que lo sugieren. Entonces, lo que dicen estos eruditos bíblicos, dicen que hay por lo menos 18 versículos claros en el Nuevo Testamento que dicen que Cristo murió por todos o lo implican. Y hay 0 que puedan sostener la postura que Cristo solamente murió por un grupo selecto, a exclusión del resto. Entonces, muy interesante. Que muy claro queda el punto. Gracias, hermano. Ahora, te quiero preguntar sobre este tema. ¿Puede el, el Espíritu Santo, puede el hombre resistir realmente al Espíritu Santo? La vez pasada, con la entrevista del calvinismo, se mencionaba este pasaje de Hechos Jeremías, 7:51. cuando lo mencionaba, inclusive yo, ¿verdad? Apoyando la enseñanza del hermano, al igual como estoy haciéndolo con la tuya. eh, por ejemplo, cuando dice Jeremías, me sedujiste, oh Yahvé, eras más fuerte que yo y me venciste. Entonces, ¿puede realmente el ser humano resistir al Espíritu Santo? A pesar de la voluntad del Espíritu Santo, ¿puede el ser humano decir no y buscar otro camino? Claro, pues la misma Biblia lo dice. En el caso de Jeremías, era un llamado a ser profeta. Jeremías ya era un hombre que conocía a Dios, y Dios le llama para ser profeta, pero ve que en ese llamado hay mucho rechazo. Lo acusan de traición, lo quieren matar. Obviamente nadie quiere un profeta que les apunte a su pecado, y es ahí donde él no quiere ya ser profeta, pero siente como un fuego en su alma, en sus huesos, y dice, es que tengo que hacerlo, es que tengo que anunciar lo que Dios, porque era un hombre que conocía a Dios, ¿no? Y Dios trabaja en él, y él se doblega a la voluntad del Señor. En el caso de Jonás también, ¿no? Jonás, Dios le tiene el propósito de que vaya y predique a Nínive, y él se resiste, y Dios pone circunstancias en su camino, como el naufragio, bueno, casi naufragio en el barco, que se empieza a hundir y lo terminan aventando al agua, estando en el vientre del pez, y él ora y clama a Dios. O sea, Dios sí nos llama, Dios sí nos jala las orejas, Dios sí nos busca. El arminianismo no dice que Dios no busca al hombre, Dios busca al hombre, Dios nos ama, pero es muy claro en las Escrituras
que Dios, por ejemplo, lo vemos en Saúl. Saúl, cuando desobedece a Dios, el profeta le dice de que Dios hubiera hecho con él grandes cosas y establecido su dinastía. O sea, Dios tenía un plan, pero él lo rechazó. También vemos con Jeroboam, también cuando puso los ídolos en Dan y en Betel, también el profeta de Dios le dice que hubiera hecho de él una dinastía. O sea, Dios podía haberlo hecho, pero él se resistió a ser un hombre de Dios. Y en el caso de el pasaje por excelencia es Hechos 7:51, donde Esteban está predicando a los judíos que están endurecidos del corazón, a pesar de haber visto las señales, el poder de Jesús, y ahorita estaban persiguiendo a la iglesia. Y Esteban le dice que ellos siempre, que eran duros de cerviz, no tenían humildad, no se doblegaban a Dios. Y dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo les llamaba al arrepentimiento y a través de las señales y para que creyeran en Jesús, pero ellos se resistían a la voz del Espíritu que les llamaba a creer y arrepentirse. Entonces, en Hechos 7:51 dice que el Espíritu Santo puede ser resistido. Ahora, quiero aclarar que esto no hace a un Dios, a Dios ser un Dios débil, que, ay, es que Dios está a expensas de lo que el hombre decide, está cruzado de brazos y pues rogándonos. No, es el Dios todopoderoso y soberano, él mismo, en su poder y soberanía, determinó que el ser humano tuviera libre voluntad para arrepentirse y creer o para rechazar creer y rechazar la obra del Espíritu. No es que Dios sea débil, no es que Dios desee algo que sus deseos se frustren, sino que Dios es su deseo que aquellos que sean salvos sean porque se doblegan y se humillan ante la obra de su Espíritu, dando la oportunidad al hombre de rechazar su obra. Y eso lo vemos en toda la Escritura. Amén. Impresionante. Y cuando estás mencionando esto, también me recuerdo ese pasaje donde el apóstol Pablo les está predicando lleno del Espíritu Santo a los judíos de la sinagoga de Antioquía de Pisidia en Hechos capítulo número 13. Y él es interesante, este tema de la salvación, ¿verdad? Cuando les dice, a vosotros era primero necesario que se hablara la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Qué interesante, ¿verdad? Porque ahí Buenísimo. se ve en ese pasaje a Pablo hablándoles, ¿verdad? De parte de Dios, el deseo de que Dios, Claro, ellos se salven. Y bueno, les dice, rechazáis y os consideráis indignos de la vida. Hermano, queda un punto muy importante. sí. Creo que es tal vez el punto de mayor, no diría yo cuidado, pero sí el punto que lleva mayor controversia. Y es el tema de si la salvación se puede perder o no. Sí, mira, en mi caso, yo crecí, en una denominación bautista y hasta el día de hoy nuestra iglesia coopera con los bautistas, con las misiones y siempre digo, soy un cristiano sujeto a la palabra de Dios, ¿no? Que es lo que los bautistas también creen y otras denominaciones, sujetos a la palabra del Señor y los bautistas son muy conocidos por creer en la seguridad de la salvación, de que una vez que somos salvos, ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo y no podemos perder la salvación. Yo crecí en ese concepto. Entonces, y lo veía muy sencillo. Yo creo que, ¿qué podría decir? Que Dios nos ha dado vida eterna, ¿no? Y la vida eterna es para siempre, no es temporal. Aunque, por cierto, en la teología cristiana vemos que fuimos salvos, estamos caminando en la salvación y seremos salvos esperando la redención de nuestro cuerpo, ¿no? La salvación tiene tres tiempos: pasado, justificación; presente, santificación; y futuro, glorificación. Y dice y habla el apóstol Pedro como que es algo que está siendo preparado para ser manifestado en los tiempos postreros. Pero cuando decíamos, por ejemplo, Juan dice, les escribo a ustedes, hijitos, que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna.
Entonces, cuando la Biblia dice que tenemos vida eterna, yo decía, no, pues es que no es temporal, o sea, que hoy la tengo, mañana la pierdo. Y muchos pasajes que dicen que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces fue en el año 2004 que empecé lo que hoy tengo como el seminario bíblico en línea. Empezamos a entrenar pastores en el área de Portland, Oregon, y me tocó enseñar la Biblia libro por libro. Y llegué al libro de Hebreos. Yo ya tenía una maestría en teología con lenguas bíblicas, ya tenía, ¿qué sería? 4 años de pastor, predicando las escrituras, estaba trabajando con la Convención Bautista y estaba enseñando este libro de Hebreos. Y ahí es donde yo me topé con la necesidad de analizar más cuidadosamente este texto, porque en el libro de Hebreos, por ejemplo, Hebreos 3 dice, 3:1 dice, algunos dicen, no, es que Hebreos, creo que John MacArthur dice, algunas secciones de Hebreos está hablando a cristianos, otras a no cristianos, pero el texto de Hebreos no permite esa interpretación. Es una exhortación a cristianos, probablemente en casas en Roma, y Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Está hablando cristianos el libro. Y luego dice el verso 12, tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón, que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A ver, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si son cristianos, ¿cómo va a haber en un cristiano un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo si Dios ha prometido que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo? ¿Cómo interpretamos estos pasajes en Hebreos? Hebreos 4:1 dice, por tanto, temamos. Wow, tenemos profunda reverencia y temor de Dios, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Entonces, si fuera imposible apostatar de la fe, este tipo de pasajes son muy, muy fuertes. Y yo empecé a ver lo que algunos eruditos bíblicos decían. Me topé con un PhD en el Nuevo Testamento, un hombre de Dios, Ben Witherington, III, y claramente decía que la apostasía es una posibilidad. Entonces en este shock de decir, ok, a ver, ¿qué dice las escrituras? Porque antes de yo abrazar lo que siempre he creído, lo que mi denominación me dice que debo creer, lo que siempre he entendido, tenemos que tener un corazón abierto a ver qué dice la escritura. O sea, que la Biblia determine mi teología y no que mi teología determine lo que yo le digo a la Biblia que tiene que decir. Entonces fue ahí donde llegué a primero a otros pasajes, ¿no? de Hebreos, y me di cuenta que claramente estaba hablando a creyentes y hablándoles de que lo que quedaba era una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios de los que le dan la espalda a la fe. Cuando llegué a primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice, porque el Espíritu dice claramente, y yo me quedé, a ver, ¿quién es el Espíritu aquí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y dice que Dios, el Espíritu Santo, dice claramente. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra y qué es lo que dice el Señor claramente? Dice que dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces me voy a buscar la palabra apostasía en su uso en el griego y veo que apostasía significa negar o dar la espalda en este caso, apostatarán de la fe, dar la espalda o negar la fe que algún día tú profesaste o creíste. Porque yo lo que usaba era primera de Juan 2:19, que dice, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Y ciertamente hay gente que nunca fue salva. Pero aquí claramente dice que algunos apostatarán de la fe. Y la apostasía significa desertar, negar, darle la espalda a una fe que tuviste. No se puede apostatar de la fe a alguien que no tuvo la fe. Así como un soltero no puede divorciarse, el único que se divorcia es un casado. De la misma manera, no puede haber un apóstata que apostata de una fe que nunca tuvo. Entonces dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces ya dije, este pasaje resuelve el problema, porque Dios dice
que la apostasía va a suceder en algunos. Y no hay otra definición de apostasía más que alguien que estuvo en la fe y le dio la espalda. Y luego vi que el apóstol Pablo decía en 2 de Timoteo 2:12, dice, si le negamos, o sea, Pablo le escribe una carta a Timoteo. Pablo, el hombre de fe, el apóstol, el siervo de Dios, le escribe a Timoteo, un gran siervo de Dios, su delegado apostólico, un hacedor de pastores en Éfeso, y le dice en su carta privada, le dice, Timoteo, y es lo lindo de ese pasaje, porque dice, si nosotros somos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Y ahí yo veo la seguridad en Cristo, que no es que llegaste a tener una falla y perdiste la salvación, porque Dios va a tratar contigo, te va a disciplinar, te va a llamar, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Si somos infieles, Él permanece fiel. No como una licencia para pecar, sino como una realidad que Dios ha sido fiel con nosotros cuando muchas veces hemos sido infieles. Pero luego dice, si le negamos, Él también nos negará. Y eso está fuerte porque Pablo le dice a Timoteo, si tú y yo negamos al Señor, o sea, decir yo ya no creo más en Cristo, Cristo no es el Salvador. Eso le pasó a nuestro hermano Edgar Pacheco. Era un pastor metodista y de repente Satanás lo agarró, dio cabida a ideas filosóficas, dudas de la fe, intelectuales, y Satanás lo zarandeó y renunció a la fe. Eso es la apostasía. Entonces, veo después, disculpa que me alargue, hermano, solo dos versículos No, 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 rápidos. no. Yo estoy disfrutando tu respuesta. Dale, estás en tu casa. Muchas gracias, hermano. Mira, hay dos pasajes más. Dice Primera de Corintios 8:11, dice, hay mucho más que estos, pero dos pasajes que me gustan. Dice Primera de Corintios 8:11, dice, está hablando del cristiano en Corinto que se va a comer al templo pagano donde sacrificaron la carne a un dios pagano, y dice de que esta persona comiendo en ese lugar, el nuevo cristiano en Corinto que ve al hermano en Cristo comprar la carne en ese lugar, él puede caer en idolatría y regresar a adorar a los ídolos. Y sabemos que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, en 1 Corintios 8:11 dice, por tu conocimiento, por creer que un ídolo no es nada y que no hay problema que tú hagas eso, está haciendo un mal testimonio, dice Pablo, por tu conocimiento se perderá. ¿Te acuerdas? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dice, se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Está hablando de un hermano en Cristo que es nuevo en la fe, que al ser débil y no comprender que solamente el otro hermano maduro está comiendo carne, cae en la idolatría, apostata de la fe, y se pierde el hermano por quien Cristo murió. Entonces está hablando de un cristiano. Y luego en Santiago 5:19-20 dice, hermanos míos, está hablando a creyentes, si alguno de ustedes, hablando a la iglesia, se extravía de la verdad, eso es la apostasía. Estaban en la verdad antes y se extraviaron. Dice, y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, es o sea, ya cuando empecé a ver todos estos textos dije, no. O sea, hay una tensión en la escritura. Por un lado vemos que aquellos que dudan de su salvación tienen que reafirmarse en Cristo y decir, la salvación se basa en la obra de Cristo, en una promesa maravillosa de Dios, y yo le creo a Dios. Y como dice 1 Juan 5:13, les escribo a ustedes, hijitos, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces es esa seguridad en la que debe vivir el cristiano. El cristiano debe vivir en su identidad en Cristo. Y José Carlos, un ejemplo, una ilustración que me encanta es el matrimonio. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón, tengo 21 años de casado y yo no me veo sin ella. Y yo no estoy pensando todo el tiempo, ¿será que me va a dejar? ¿Será que nos vamos a divorciar? No, porque yo ya puedo saber que soy su esposo, que ella es mi esposa,
que somos una carne, que Dios nos ha dado una preciosa familia. Yo estoy segurísimo en mi identidad, en mi relación con mi esposa. Pero si yo dijera, es imposible que alguien se divorcie, por supuesto que estaría errando, porque los divorcios existen. Entonces, algo así creo que es la relación del hombre con Dios en su salvación, de saber que yo en el diario vivir tengo mi identidad como esposo de Paola y la amo. Entonces yo me veo como parte de ella, y así debe vivir el cristiano hasta que Cristo vuelva o hasta que muramos. Si vivimos para el Señor, morimos; si morimos para el Señor, morimos; sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Pero llegar al grado de decir, es imposible que esto suceda, estás negando las escrituras, porque las escrituras dicen que sí sucede. Entonces ahí es donde y para eso se requiere un esfuerzo muy grande de decir, ya no quiero nada contigo, vamos al abogado, firmamos, me divorcio, yo ya no quiero nada contigo. Entonces, algo así es la apostasía, el darle la espalda y rechazar la fe que algún día tuviste, desertar como un soldado que abandona su ejército, algo así. Espero que ayude. No, no, totalmente, y creo que queda la respuesta bastante clara, y has apelado a varios pasajes de la Escritura. Hermano, hay una pregunta final que no te Sí. hice, que no te planteé, pero creo que es muy importante, y también me pasó lo mismo con el hermano Will Graham cuando hablamos del calvinismo, que al final le pregunté si existía el libre albedrío, pero en este caso a ti te corresponde hacerte la pregunta de, ya sabiendo todo lo que has dicho, ¿hay lugar en el arminianismo para la doctrina de la predestinación? ¿Existe la predestinación? Absolutamente, claro que sí, claro que sí. Pero déjame ver si tengo aquí, porque yo tengo un estudio de esto. Eh, la palabra prorizo, el verbo prorizo en griego, habla de determinar de antemano Dios, sus planes, ¿no? Y en la Biblia se utiliza 6 veces. De esas 6 veces, solamente 2 pueden tener una referencia permítame un ratito, en torno a la salvación. Entonces, 4 veces no tiene nada que ver con la salvación. Y las 2, la palabra pro significa frente, hacia o antes de. Y antes de, o sea, Dios determina de antemano, es lo que significa prorizo. Y en el Nuevo Testamento, solo 2 pasajes son relevantes: Romanos 8:29 y Efesios 1:5. A ver, ¿qué dicen estos pasajes? Bueno, Romanos 8:29 dice que a los que de antemano conoció, está la omnisciencia de Dios, de saber quiénes van a ser salvos, como dice Primera de Pedro 1:2, escogidos según la presciencia de Dios, el previo conocimiento de Dios. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Muy importante entender que este pasaje no está hablando de una predestinación a salvación de algunos cuantos escogidos. El pasaje no está diciendo esto. Nunca Romanos 8:29 está hablando de que Dios predestinó a unos para ser salvos. Dice que Dios predestinó a los que conoció que iban a ser salvos a ser conformados a la imagen de su Hijo. O sea que Dios tiene una determinación para nosotros, un destino de antemano, de que nosotros reflejemos la imagen de Jesús. O sea, la predestinación bíblica real en Romanos 8:29 es un destino a los que serán salvos que se parezcan a Cristo. No es un destino a quienes Dios quiere que sean salvos, dejando fuera al resto. O sea, ahí es donde el calvinismo erra, muchas veces pasando por alto el contexto de los pasajes bíblicos, porque ya trae unos lentes de teología preconcebida. Romanos 8:29 no está hablando de una predestinación a salvación, está hablando de una predestinación de los salvos a que se parezcan a Cristo. Entonces, y luego el otro pasaje, fíjate, Romanos 10:11 dice, 10:13 dice, todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. La escritura dice, el que confíe en él no quedará defraudado, porque no hay diferencia entre judíos y no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia
a todos los que le invocan. Gloria a Dios por eso. Entonces, por eso dice, todos los que invoquen el nombre del Señor será salvo. Pero volviendo ahora a Efesios 1:5, Efesios 1:5 dice que los gentiles que no eran pueblo de Dios, ahora han sido predestinados para ser adoptados como hijos de Dios en Cristo. O sea, lo que Efesios 1:3 al 5 dice es que Dios había determinado desde antes que desde desde la eternidad pasada, ¿no? Que la humanidad fuera salva en Cristo. Esa es la predestinación, ser salvos en Cristo, que fuera salva a través de Jesucristo, que los seres humanos de todas las naciones, no solo de Israel, podrían llegar a ser pueblo de Dios. Entonces no está hablando de una predestinación individual de salvación donde Dios escoge a algunos, dejando fuera al resto. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces el énfasis del pasaje es ser un pueblo escogido o salvo en Cristo. Esa es la predestinación. La predestinación es que aquellos que serían salvos a través de la obra de Cristo, que Dios desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que el hombre iba a pecar, había predeterminado que Cristo viniera a salvarnos para que todo el que confiara en él fuera salvo. Entonces, hay un énfasis muy grande en la carta a los Efesios sobre los gentiles, que ustedes que ahora que antes no eran pueblo, ahora son pueblo. Esto es parte de la predestinación, que Dios tenía un destino de antemano para que todas las naciones que creyeran en Jesús fueran salvas en Cristo Jesús. Y lástima que no hay más tiempo. Tengo aquí un estudio bien grande de Efesios 1:4, pero solamente 2 versículos en 8,000 versículos del Nuevo Testamento hablan de la predestinación. Y la predestinación es que los salvos sean conformados a la imagen de Cristo y que que fuéramos salvos en Cristo la humanidad para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Eso es todo lo que dice, no más. Entonces, cuando los padres de la iglesia hablan de la predestinación, están hablando de el previo conocimiento de Dios del pueblo que creería en Cristo. No está hablando de la predestinación calvinista. Yo quisiera compartirte, José Carlos, y a la audiencia, que hay un libro muy relevante que se los recomiendo, está en español, se llama El Fundamento del Calvinismo Agustiniano, por el doctor Ken Wilson. Hay 6 personas en todo el mundo que han leído a todo San Agustín. San Agustín escribió 5 millones de palabras. La Biblia entera tiene 683,000 palabras, o sea que habría que leer más de 6 veces toda la Biblia para poder leer todas las obras de San Agustín. Bueno, solo 6 personas en los 8 billones de personas en el mundo han hecho eso. Y de esos, solo una persona en los 8 billones de personas en el mundo ha leído a San Agustín cronológicamente, y es el doctor Ken Wilson. El doctor Ken Wilson, en su tesis doctoral en Oxford, Inglaterra, lo que descubrió es de que San Agustín es el que constantemente, el que a partir del año 412, por mucho tiempo, 10 años de su vida, él fue maniqueo. El maniqueísmo era una secta, una mezcla de filosofía griega y grecorromana, perdón, y él practicó 10 años de su vida y de gnosticismo, de que había un determinismo absoluto divino, y los únicos que podían recibir esa gnosis del gnosticismo o ese conocimiento secreto de la verdad eran un grupo selecto de personas escogidas a los cuales Dios tenía que infundirles en ellos la gnosis o el conocimiento o la fe para poder creer, porque si no el hombre estaba muerto, y como estaba muerto no podía creer. Y a mí me encanta dar ejemplos bíblicos como Cornelio, que dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, que hacía oraciones constantemente y sus clamores llegaron al Señor y todavía no era salvo. ¿Qué hace una persona no regenerada, muerto espiritualmente, orando al Señor y siendo temeroso de Dios? ¿Qué hace? Porque dice la Biblia que Dios nos creó para buscarlo en Hechos 17, 26 y 27.
Entonces, ¿para qué Dios nos va a crear para algo que es imposible que hagamos? Porque el calvinismo lleva la doctrina de la depravación total al extremo de decir que es una inhabilidad absoluta, que cuando el hombre ve las escrituras y así como el hijo pródigo dice, ¿qué hago aquí comiendo las algarrobas de los cerdos? Voy a ir con mi padre y decirle he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso lo vemos en la escritura. Y lo vemos en Cornelio, lo vemos en el etíope, que hace un hombre no regenerado, muerto espiritualmente, viajando desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar a Dios, conseguir una porción del profeta Isaías con hambre de Dios. Felipe le dice, oríllate a ese carro, le predica el evangelio y cree en el Señor Jesucristo y es bautizado. Lidia, ¿qué hace Lidia en la oración? Que el Señor abrió su corazón para que prestara atención a lo que Pablo decía, no dice que abrió su corazón para convertirla y regenerarla. Entonces hay mucho bagaje del calvinismo que son doctrinas ya preconcebidas que no necesariamente son bíblicas. Y el doctor Ken Wilson lo que hace es ver que todos los padres de la iglesia antes de San Agustín creían en el libre albedrío, todos sin excepción. El único que comenzó a negar el libre albedrío era San Agustín en el año 412. Y estas ideas venían del gnosticismo pagano, venían del paganismo, no venían de las escrituras ni del cristianismo. Y algo que he estado haciendo estos días, quiero hacer en mi canal de Carlos Andrés Moore, pronto voy a, no sé cuánto pronto porque ando con el seminario, pero quiero mostrar, estoy yendo a todos los padres de la iglesia que puedo y encontrando cita tras cita, tras cita, tras cita, tras cita, mostrando todos creían en el libre albedrío, que uno puede rechazar al Señor o que uno puede volverse al Señor. No había una doctrina calvinista. Entonces, cuando vemos el arminianismo, no es del siglo XVI. O sea, antes de pensar en el arminianismo, pensemos en que para mí, José Carlos, el corazón de todo esto es 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y el calvinismo dice, no, no es cierto. Dios no quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios quiere que solo los elegidos que Él escogió y que Él va a regenerar y llamar a la salvación son los únicos que serán salvos. Entonces, yo me apego a las escrituras y digo, no. Dice 1 Timoteo 1:15, este es un mensaje, una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, yo me quedo con esa postura y veo el calvinismo como una interpretación errada, con buenas intenciones de hermanos lindos que aman a Dios, pero sigue siendo una interpretación que va más allá de las escrituras en como yo lo he percibido en mis estudios.